Hola a todos, tengan un buen día. Nosotros somos estudiantes de microbiología y este es un video para el laboratorio de helmintología. Mi nombre es Francis Rubio y mis compañeros ahora se presentarán. Buenas, soy Franci Parte. Hola a todos, soy Francila Martínez. En el día de hoy hablaremos sobre el complejo teniasis y cercosis y mi compañero Fernando les hablará y explicará sobre el tema. Hola a todos, como ya dijo mi compañera Francelia, mi nombre es Fernando Pérez y voy a ser el encargado de hablarles sobre lo que es el complejo teniasis y cercosis. Vamos a empezar y vamos a una pequeña introducción de lo que es este complejo, ¿verdad? Existen dos tipos de cestodos. Cuando hablamos de cestodos hacemos referencia a lo que son gusanos planos o gusanos en forma de cinta que afectan al hombre pues el género Tenia y es Tenia solium y Tenia saginata en el caso de la región latinoamericana. La teniasis humana es una infección parasitaria causada por 3 especies de tenia, las dos anteriores, y una más que se conoce como tenia asiática. Esta no es tan importante en nuestra zona porque tiene mayor predominancia en lo que es la región de Asia, del continente asiático, propiamente en China, en Filipinas y también en Indonesia. Los seres humanos pues son los únicos hospederos de estos parásitos y con ser los únicos hospederos nos referimos a que son los hospederos definitivos en donde los estadios adultos van a reproducirse y a generar nuevos parásitos. La cisticercosis por su parte es una infección causada por estadios larvarios de la especie Tenia solium y únicamente esta especie la puede producir. La ingesta de carne cruda o mal cocida junto con otros factores tanto económicos como epidemiológicos son las principales causas de la infección de estas enfermedades. Bien, como grupo nos planteamos objetivos con respecto de esta presentación y hacer este video, ¿verdad? El principal o el objetivo general es obtener un conocimiento general sobre lo que es el complejo teniasis y cisticercosis y determinar su agente infeccioso, tanto su sintomatología, el tratamiento, los métodos diagnósticos y la epidemiología de la enfermedad, entre otros pues parámetros. Específico, pues nos planteamos tres, dentro de ellos está pues describir lo que es el mecanismo de acción y las complicaciones que se pueden dar en el complejo de teniasis cisticercosis y también determinar los factores sociales y económicos que se asocian a la presencia de pues, esa enfermedad producida por las especies de tenias. Otro y por último y no menos importante es comprender la importancia de un correcto diagnóstico del complejo de teniasis y cisticercosis y nosotros como futuros microbiólogos pues hacer un correcto diagnóstico y cómo este diagnóstico puede influir en el manejo del paciente. Bien, vamos a empezar hablando de que lo vamos a dividir en dos. En teniasis hace referencia al parasitismo humano causado por cestodos o gusanos planos del género Tenia, que también se conocen como solitaria. Bien, entonces hay dos especies que van a producir teniasis y esas son Tenia solium y Tenia saginata. Los mismos van a requerir de hospederos intermediarios. En el caso, pues, de Tenia solium va a parasitar a lo que son los cerdos y la saginata pues va a parasitar a las reses respectivamente. Estos hospederos intermediarios les sirven para completar sus ciclos biológicos. El humano es el único hospedero definitivo y la teniasis pues afecta a los humanos y produce un gusano a nivel intestinal que se va a alojar mediante ciertas estructuras que más adelante vamos a conocer. Cercosis es una infección tisular. Cuando hablamos de tisular pues nos referimos a tejido. Es una infección tisular parasitaria causada por otros estadios llamados quistes larvales o cisticercosis celulose que provienen de la forma adulta de únicamente Tenia solium. Es decir, teniasis la va a producir tanto Tenia solium como Tenia saginata y cisticercosis la va a producir únicamente Tenia solium. Entonces, lo que tienen en común estas dos enfermedades que denominamos el complejo de teniasis y cercosis es que se presentan al consumir la carne contaminada de cerdos, en el caso de la cisticercosis, y de las teniasis, pues, de res, ¿verdad? Entonces podemos ver en esta imagen eh, que tenemos acá un cerebro contaminado con cisticercos y pues a la infección en tejido cerebral pues se va a considerar neurocisticercosis. ¿Cuál es el agente etiológico? Pues vamos a hablar de, ya les dije que es producida por el género de las tenias y tenemos en este lado a Tenia solium que va a producir cisticercosis y teniasis y Tenia saginata que va a producir únicamente
teniasis. Podemos ver sus diferencias morfológicas, que más adelante las vamos a explicar una a una. Son gusanos planos. Estas zonas de acá se llaman proglótidos o proglótides. Están aquí, y en el caso, pues los huevos son indiferenciables, y más adelante los vamos a observar. Los escólex, que son estas zonas de aquí, tienen un diámetro más o menos de 1 a 2 milímetros y tienen el tamaño aproximado de la cabeza de un alfiler. Vamos a hablar propiamente de Taenia solium. En este caso, pues su taxonomía pertenece al filum de los platelmintos, al género de las tenias, y la especie pues es Taenia solium. Vamos a hablar un poquito sobre su morfología. Pues posee un escólex, que es toda esta estructura acá, con 4 ventosas, y estas pues le sirven como mecanismo de adhesión a la pared del intestino. Propiamente tienen tropismo tisular para intestino delgado. Algo que las diferencia de Taenia saginata, que más adelante la vamos a ver, es esta corona con doble ganchos o 2 filas de ganchos y un rostelo, ¿verdad? Que está en esta zona de acá. Los proglótidos, que son, o proglótides, que son estas que vemos acá, son proglótides grávidos con menos de 12 ramas uterinas. Y esto porque se los menciono, porque más adelante nos van a servir para diagnosticar o para diferenciar entre Taenia solium y Taenia saginata. La bibliografía, alguna bibliografía puede decir que poseen menos de 10 o menos de 12 ramas uterinas principales. Son de menor tamaño que Taenia saginata. La estróbila, que es todo el conjunto de proglótidos, llegan a medir hasta 8 metros, de 2 a 8 metros, y tienen un menor número de proglótides en comparación a Taenia saginata. Taenia solium, pues, solo puede poseer hasta 1000 proglótidos, ¿verdad? Y es importante mencionar que cada proglótido puede tener en su interior o producir hasta 50.000 huevos que pueden infectar tanto a los humanos como a los cerdos. Los proglótidos grávidos salen solos y con menor frecuencia, o sea, no es tan frecuente que los proglótidos salgan, ¿verdad? Dentro de sus proglótidos poseen 3 lóbulos ováricos. Los proglótidos maduros carecen de esfínter vaginal. Estas son las principales morfologías o características morfológicas de Taenia solium. Vamos a hablar ahora sobre Taenia saginata. Algo importante que se me olvidó mencionarles en Taenia solium es que se le conoce como la Taenia armada, pues por sus 2 filas de gancho, ¿verdad? Por su parte, Taenia saginata es la Taenia desarmada, pues porque no posee esas doble fila de ganchos en su escólex. Entonces también pertenece al filum de los platelmintos, a la clase Cestoda y el género de las tenias, y propiamente la especie es Taenia saginata. Entonces vamos a ver también el escólex con 4 ventosas, sin rostelo ni ganchos, y pues sus proglótidos grávidos vemos que aquí posee más de 12 ramas uterinas principales. Eso nos va a ayudar mucho a diferenciarlo de Taenia solium. Por ejemplo, un paciente puede llegar con un fragmento o con un proglótido y le va a decir, es que estoy expulsando esto en mis heces. Entonces ustedes van a observar el microscopio, y si tiene más de 12 ramas uterinas, ustedes van a orientar su diagnóstico o su pues criterio, van a decir, es una Taenia saginata. Entonces, los proglótidos pues se eliminan por el ano y salen espontáneamente sueltos y con movimiento activo. Esta también es otra principal diferencia de Taenia solium, ¿verdad? Pues Taenia saginata presenta movimiento en los proglótidos. Las Taenia saginatas son de mayor tamaño, pueden medir hasta 12 metros. Por su parte, los proglótidos, en el caso de Taenia saginata, puede tener hasta 2000 proglótidos, y cada proglótido puede producir la cantidad de 100.000 huevos, o sea, el doble de Taenia solium. Posee 2 lóbulos ováricos en los proglótidos maduros, y esta sí posee esfínter vaginal. Vamos a hablar sobre los huevos de ambas especies, y cabe mencionar que los huevos de ambas especies son morfológicamente indiferenciables. Esto quiere decir que no los vamos a poder diferenciar uno del otro, ya que son esféricos, miden de 30 a 40 micras de diámetro, tienen una doble membrana gruesa y radiada. Radiada nos quiere decir que tiene como forma de radios aquí o pequeñas líneas. También hay gente que la escribe como en forma de llanto. Entonces aquí las podemos ver, y eso nos va a ayudar pues a diferenciarlo. En su interior pues se encuentra una larva o un embrión que contiene 3 pares de ganchos. Vamos ahora a hablar sobre otro estadio del parásito, y en este caso vamos a hablar sobre los quistes larváricos o cisticercos.
En el caso de tenia soli, posee una vesícula en forma esferoide u ovoide, mide de 8 a 12 milímetros, perdón, por 4 a 8 milímetros. Entonces, la principal diferencia que nos sirve para descartar que sea un quiste de tenia saginata es esta parte, este punto blanco opaco que corresponde al excólex invaginado. En el caso de tenia solium posee un rostelo armado con una doble corona con 22 a 32 ganchos. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a diferenciarla. En este caso podemos ver un corte histológico con un cisticerco de tenia solium, ¿verdad? Por su parte, tenia saginata también posee cisticercos o quistes larváricos, y podemos ver que el escólex que está aquí invaginado carece pues de esos ganchos. Y pues aquí tiene sus ventosas, que es otra característica muy notoria en el caso de tenia saginata. Vamos a hablar sobre el ciclo de vida de la teniasis. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la liberación o la excreción de proglótidos. En este caso, podría ser de tenia solium o de tenia saginata, y los huevos embrionados, ¿verdad? Estos proglótidos o huevos pueden llegar a los pastizales o a las fuentes de agua, en el caso de las reses o de los cerdos, e infectarse. Entonces, estos huevos o estos proglótidos van a infectar a los cerdos o a las reses, y en el intestino del animal, las paredes de las oncosferas, que son también un estadio larvario, van a eclosionar y van a invadir la pared intestinal del animal. Posteriormente van a migrar hacia los músculos estriados y ahí pues se van a convertir en cisticercos. Estos cisticercos se van a alojar, como les dije, en el músculo estriado, y pues las personas al consumir carne contaminada con estos cisticercos se van a infectar. Una vez dentro del ser humano, van a producir y se van a desarrollar hasta por 2 meses, van a producir una tenia adulta, que son las que vemos en esta imagen, y posteriormente estas tenias adultas van a liberar proglótidos y huevos embrionados, y se va a repetir el ciclo. Entonces, vamos a hablar sobre el ciclo de vida de la cisticercosis. Es muy parecido, pero tiene algunas diferencias. Los seres humanos van a ingerir la carne de cerdo con cisticercos, una carne cruda o mal cocida. Posteriormente, en el intestino, los cisticercos van a madurar hasta convertirse en adultos y se van a adherir a la pared del intestino, ¿verdad? Por sus escólex. Los helmintos adultos van a producir proglótides que luego se van a volver proglótides grávidas y pueden liberar los huevos o desprenderse de la tenia. Estos huevos o proglótides desprendidos se van a eliminar a través de las heces, y puede ocurrir 2 situaciones. Una, que el cerdo ingiera los huevos y pues se va a repetir el ciclo que habíamos mencionado anteriormente para teniasis o para cisticercosis. Entonces va a venir y se van a alojar en el intestino del animal, posteriormente van a migrar hacia tejido muscular, y ahí es donde se van a convertir en cisticercos, y va a ser ingerido por el ser humano la carne de los cerdos con cisticercos, carne cruda o mal cocinada. O puede ocurrir esta situación, vean aquí. Los humanos pueden ingerir los huevos embrionados o los proglótides. También puede ocurrir un proceso que se conoce como autoinfección. La autoinfección puede producirse en los seres humanos si las proglótides pasan del intestino que está en esta zona, pasan por movimientos antiperistálgicos, que son movimientos de contracción del estómago, del intestino hacia el estómago. Entonces ahí puede ocurrir una autoinfección. Los huevos se van a convertir en oncosferas que penetran la pared intestinal y van a migrar hacia ciertos tejidos, ¿verdad? Los músculos y también otros órganos como el encéfalo. Bien, los signos y síntomas y las complicaciones. La teniasis causa irritación en la mucosa del intestino, y las manifestaciones clínicas pueden ser nerviosismo, insomnio, anorexia, pérdida de peso, dolores abdominales, diarrea y también estreñimiento. En los cerdos pues se puede presentar parálisis de la lengua, del maxilar inferior, y dificultades en la marcha. Y la cisticercosis bovina
causada por Taenia saginata, al haber una infección masiva se puede producir rigidez muscular y fiebre. La neurocisticercosis en el humano puede producir déficit motor, movimientos involuntarios y es la principal causa de epilepsia en los países pobres. Vamos ahora a hablar sobre la patología. La teniasis es generalmente asintomática. Los individuos pueden desarrollar algunos síntomas, tales como dolor abdominal y debilidad o pérdida de peso, como los mencionábamos anteriormente. Entonces, esas son una de las principales patologías que causan. La fuente de contaminación, ya lo hemos hablado anteriormente, dijimos que podría ser por alimentos o carne de cerdo mal cocida o carne de res mal cocinada o agua también contaminada. La autoinfección, que también ya se las mencioné, que comprende ano, mano, boca, ¿verdad? Aquí podemos ver un niño que se lleva sus manos al ano, posteriormente esas manos van a, si no se lava sus manos antes de comer, pues puede autoinfectarse. Bien, los métodos diagnósticos vamos a mencionar dos principales, ¿verdad? La microscopía en el caso para diagnosticar la teniasis y también la resonancia magnética en el caso de neurocisticercosis o cisticercosis. En este caso podemos ver una resonancia magnética de una persona que tiene cisticercos alojados en sus tejidos. Los demás pues son métodos moleculares o también puede ser por electroinmunotransferencia en el caso de antígeno-anticuerpo. Los tratamientos, tratamientos antiparasitarios, también puede ser un tratamiento quirúrgico cuando hay neurocisticercosis, se necesita extraer estos cisticercos del encéfalo, entonces también se necesita tratamiento quirúrgico. Y los sintomáticos, en el caso de que se presente cefalea, se deben administrar analgésicos para disminuir el dolor. El tratamiento de la teniasis intestinal, pues comprende de los benzimidazoles, en este caso el albendazol, en dosis de 400 miligramos por 3 días consecutivos, o la niclosamida en dosis única de 2 gramos. En la infección de neurocisticercosis también se puede tratar con albendazol. La epidemiología mundial, como ya les dije en un principio, es la principal causa de pues, epilepsia en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y más del 80% de los 50 millones de personas afectadas pues, viven en países pobres. Los factores de riesgo, el uso de letrinas, esas letrinas contaminan fuentes de agua, pisos de ladrillo de tierra, no contar con servicios sanitarios y excretar al aire libre, eso también puede ser un factor de riesgo, y las crías de cerdo sin control, y la falta de acceso al agua potable. La prevención y control, pues evitar el acceso de los animales a fuentes de agua contaminada que podrían contener proglótidos o huevos de tenia, evitar el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida, el control veterinario post-mortem en el matadero, pues si vemos que el animal tiene en sus músculos estas estructuras que se conocen como quistes o cisticercos en todo caso, pues no se debe vender ni dar al consumo humano. Saneamiento ambiental de aguas residuales y evitar la contaminación fecal-oral, ¿verdad?, con el lavado constante de manos. En conclusión, podríamos decir que la cisticercosis es una enfermedad importante y causa diferentes patologías en el ser humano. La prevención es la mejor arma para combatir la infección y que existen muchos factores sociales y económicos que favorecen los contagios de esta patología. Más del 80% de los afectados pues viven en países pobres. Y la diferencia principal del complejo teniasis y cisticercosis es que la teniasis es una infección parasitaria producida por los adultos de Taenia solium y Taenia saginata, mientras que la cisticercosis es causada por el estadio larvario o cisticerco de Taenia solium únicamente. Esto ha sido pues todo de parte de nosotros y esperamos les haya servido mucho esta explicación, y pues aquí están las bibliografías de donde tomamos nuestra información. Muchas gracias.